Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos aquí un nuevo podcast, el número 23 de Estudio 6. Como siempre, agradeciendo a toda nuestra fiel audiencia y teleaudiencia que nos ha seguido en los shorts, en los episodios regulares y en los podcasts, manteniendo vivo el canal todavía, pese a las dificultades. Siempre con un comentario amable, siempre con alguna sugerencia. Y eso, de alguna manera, más allá de todo lo que hemos dicho, nos permite seguir adelante. Y en esta ocasión, además, con un episodio un podcast que va a tratar sobre un tema que es, comillas, contingente desde la lógica de un canal de historia. También tenemos que decir que tenemos un nuevo avisaje en nuestro canal. Ya, junto con, voy a mencionarlos inmediatamente, por supuesto, nuestros amigos de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, los encuentran en Spotify y en YouTube. A nuestros también muy queridos amigos de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, con sus asesorías digitales y de redes que van a posicionar a su emprendimiento como nadie lo sabría hacer. Sumamos ahora a nuestro amigo Felipe, gestor inmobiliario de VBP Propiedades. Ya, pueden contactarlo al correo fmarilao@vbp.cl. Subimos un short con un aviso al respecto y también incluimos ya una tanda de avisaje en nuestro episodio estrenado el lunes recién pasado, al final. Y sepan que tienen su gestión inmobiliaria en las mejores manos posibles. Cuentan con nuestra absoluta confianza y por eso los hemos difundido en el canal. Asimismo, queremos nuevamente extender la invitación para todas aquellas personas que nos escuchen y que tengan algún emprendimiento y que deseen ser difundidos por los videos de Estudio 6, que se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram, @canalestudio6, tenemos nuestro TikTok, @canalestudio6, y pueden dejar sus comentarios acá también y nosotros nos contactamos con ustedes para conversar las condiciones de ese posible avisaje, que son, en cualquier caso, ya no es gratis, pero son condiciones bastante módicas. ¿Ya? También, por supuesto, como siempre, anunciar que tenemos, como en todos nuestros videos, nuestro flow, que dejamos en cada descripción la dirección web del flow para que puedan dejar su aporte, ¿cierto? Desde 500 pesos, que es muy necesario para el mejoramiento y la solvencia del canal. Y para poder seguir dando podcast como el de hoy, que tiene que ver con un tema esencialmente, comillas, contingente por una efeméride. No muy feliz, pero efeméride al fin. Porque, y esta sí es una efeméride bastante más feliz, hay que aclararlo, también este 21 de marzo está de cumpleaños nuestro amigo Nico, uno de nuestros más fieles auditores, así que aprovechamos de saludarlo antes de entrar en materia de la otra efeméride, que a diferencia de su nacimiento, no es tan alegre. Y es que este 21 de marzo, vale decir, al día siguiente de la emisión de este podcast, somos honestos y esto se graba con un día de antelación o a veces un poco más, generalmente, sucedió un hecho, se conmemora un hecho sucedido en 1981, que es algo así como haber tenido en pleno corazón de Santiago un guión cinematográfico digno de Hollywood, pero trágico, y que de alguna manera guardó cierto simbolismo con la crisis económica que se vendría luego. Netamente simbólico, pero ya vamos a ver por qué hacemos esta mención. En su minuto ustedes se acordarán, quienes han seguido la trayectoria de este canal, que en diciembre pasado hicimos un episodio llamado El Milagro Chileno, donde hablábamos de la espectacular recuperación económica que vivió Chile desde la caída de la Unidad Popular, o más bien desde las reformas de 1974 hasta comienzos de los años 80. Y es un periodo que es muy positivo en las cifras macroeconómicas, más o menos hasta 1980, ya hasta la época del plebiscito aprobatorio de la Constitución. ¿Ya? Y por supuesto, nuestra infraestructura, las ciudades, quisieron ponerse también a tono con esta nueva versión de este Chile moderno que entraba supuestamente en las vías del desarrollo tras años de frustraciones, de crisis, y nació la idea de construir dos edificios iguales, idénticos entre sí,
en las faldas del Cerro San Cristóbal, destinados a ser los rascacielos más altos de Chile, algo así como las Torres Gemelas versión chilensis. Y así, en este afán de Santiago transformándose en una especie de gran manzana sudamericana, se empieza a construir en 1978 la primera de las torres, que fue bautizada como Torre Santa María, y que en medio de este ambiente jolgorioso, lleno de bienes importados, créditos de fácil acceso y dólar a 39, fue inaugurado en 1980. Era un edificio que era muy vanguardista para la época, un edificio cuadrado, 33 pisos, fachadas de hormigón, recubiertos de vidrio y destinado esencialmente a oficinas. Este rascacielos, por supuesto, necesitaba la instalación de una serie de elementos complementarios para cada uno de estos pisos de oficinas, que iban desde el aire acondicionado a la calefacción y a la instalación de alfombras. Como era un rascacielos muy grande, por supuesto, estas labores, por mucho que la torre se haya inaugurado en 1980, se extendió hasta el año siguiente. Y en ese contexto se encontraban todavía en marzo del 81, exactamente 10 días después, ya que hablamos de la Constitución, de la entrada en vigencia de la Constitución del 80, que entró en vigencia el 11 de marzo, se encontraban en el piso 12 del edificio una serie de obreros, un grupo de obreros instalando alfombras para las oficinas que se iban a situar en ese nivel. La historia o el origen de esta historia, que es muy singular, no está completamente dilucidado, pero aparentemente esta instalación de alfombrado iba normal hasta que se supone que uno de los trabajadores, contrariando las normas de seguridad propias de una labor como esa, habría estado fumando mientras realizaba las labores de instalación de alfombra. Alguien dirá, bueno, pero se quema una alfombra y se reemplaza por otra. No, porque en este caso estamos hablando de alfombras que tenían que ir adheridas al suelo, y para adherir esas alfombras al suelo hay que barnizar el piso con neopreno, vale decir, un pegamento inflamable con el cual el alfombrado se adhiere permanentemente. De acuerdo con esta versión, una chispa del cigarro del que estaríamos hablando ahora, al hacer contacto con el gas que emana por el neopreno, o sea, el neopreno, para quienes han estado alguna vez en contacto, se recomienda que se abra siempre en espacios abiertos y que no se fume, porque emana un gas muy hediondo y que es muy notorio. El mito es que supuestamente una chispa o una ceniza de este cigarro habría caído, una ceniza encendida, habría caído en contacto con este gas que emana del neopren y se desencadenó la tragedia. Se encendió una hoguera velocísima que se supone que en menos de 2 minutos ya había consumido toda la planta. En ese momento fallecieron inmediatamente 2 obreros. Pocos minutos después fallecieron otras 3 personas tratando de arrancar al esperar que abriera un ascensor en la misma planta sin poder bajar, por supuesto. El fuego, como dijimos, consume la planta del piso 12 completa y empieza, por una cuestión natural, a expandirse hacia arriba, consumiendo los pisos superiores con todo su paso. ¿Ya? Oficinas nuevas, etcétera, etcétera, personas que estaban adentro. Y además de quemar los pisos, a reventar las ventanas. Para quienes hemos pasado por la zona, la Torre Santa María, y así era en su diseño original, fue construida, y tal como creo que lo dijimos recién, con vidrios, está recubierta de vidrio por sus 4 costados. Estos vidrios reventaban producto del fuego y del calor y caían al suelo como unas especies de guillotinas hacia abajo, lo que veremos más tarde significaba una complejidad a la hora de las labores de rescate. De esta forma, antes de las 11 de la mañana ya había una tragedia desatada, y dada la proximidad los medios corrieron, por supuesto, a tratar de cubrir lo más pronto posible el incendio del rascacielos más importante de Santiago, y dada la proximidad que tenía con las torres, el primer canal en cubrirlo fue Televisión Nacional. Explicación, Canal 11 tenía cierta lentitud a la hora de hacer coberturas y Canal 13 en esa época no estaba en Inés Maturrejola, sino que estaba ubicado en calle Lira, frente por Lira, a la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. Llega el equipo de 60 Minutos, encabezado por el periodista Arturo Castillo, y esa es la cobertura más famosa de todas,
porque demuestra, primero, lo complejo que fueron las labores de rescate y una imagen que sería histórica. Las personas, por supuesto, en los pisos superiores trataban de huir como se pudiera mientras el fuego subía y subía. Los vidrios, como dijimos, caían como guillotinas y por lo tanto los bomberos trataban de instalar las camillas elásticas para que la gente pudiera saltar, pero no podían instalarlas muy cerca de las fachadas, de cada una de las fachadas del edificio, porque estos vidrios podían matar a los bomberos o romper la camilla. Por lo tanto, trataban de buscar algún tipo de fórmula que no significara que las personas se arrojaran al suelo, porque era muy difícil que cayeran en la camilla y era virtualmente un suicidio. Sin embargo, producto de la temor por morir quemado, el contador Mario Arregada lisa y llanamente decidió lanzarse con la esperanza de en una de esas caer en la camilla. Y no cayó en la camilla, sino que se azotó contra la baranda del espejo de agua que rodea el edificio a poco más de 1 metro de la ubicación de la camilla de bomberos. Vale decir, el señor del que hemos hablado, Mario Arregada, murió en vivo y en directo para todos los hogares de Chile por las cámaras de Televisión Nacional. Decimos todos los hogares de Chile porque Televisión Nacional, como sabemos, tiene cobertura en todo el territorio nacional. O sea, fue absolutamente macabro el evento. Otras personas corrían a los pisos superiores, ¿cierto?, tratando de buscar algún tipo de auxilio. La infraestructura, como era muy alta y tenía esta cobertura de vidrio, básicamente era una combinación de factores que conspiraban contra la posibilidad de ejercer labores de rescate eficientes, además por la altura del piso que se quemó, el piso 2 hubiera sido a lo mejor el piso 2, las escaleras habrían llegado, de hecho se calculaba que las escaleras llegaban más o menos hasta el piso 9, ya a la planta 12 no iban a llegar, ya, definitivamente. Otra complejidad, dijimos, ¿cierto?, eran estos vidrios que caían como guillotinas. Y además, la existencia de estos espejos de agua, como el espejo de agua en cuya baranda se mató el contador Arregada, significaban que los carros bomba no podían estacionarse cerca de la torre para tratar de ejercer algún tipo de ayuda en el rescate de las personas. Se pensó también en un sistema de rescate mediante helicópteros, pero como dijimos, como el fuego por causa natural va hacia arriba, apuntando hacia arriba, se generó una humareda que impedía la visibilidad al acercarse los helicópteros a rescatar a la gente. Justamente esa humareda mató asfixiadas a 4 personas más en un ascensor a la altura del piso 28, que personas que estaban tratando de huir y que el humo las mató. También fallecerían un voluntario de bomberos, Eduardo Rivas, caído en acto de servicio, y un vigilante, Sergio Rivera. Como dijimos, ya a estas alturas, cerca del mediodía, el incendio ya no solamente estaba siendo cubierto por Televisión Nacional, sino que también Canal 13 y Canal 11 de la Universidad de Chile estaban cubriendo poco menos que en cadena nacional una auténtica versión chilena de Infierno en la Torre, que era una clásica película del género de desastres de los años 70, extraordinaria. Si tienen alguna vez ocasión de verla, véanla. Steve McQueen, Paul Newman, Faye Dunaway, William Holden, Fred Astaire en un papelazo, Richard Chamberlain, Robert Vaughn y un gran elenco. Y esta era como nuestra versión de Infierno en la Torre. Los canales seguían cubriendo una auténtica tragedia en vivo y en directo, incluso con improperios en vivo y en directo, porque aquí se transmitió la realidad tal como era, y no endulzada como lo hacían los programas acartonados de la televisión de entonces, encantadores, pero sujetos a un cartón. Era un escenario infernal, donde nadie se imaginaba que pudiera haber arreglo, hasta más o menos las 14 horas de ese 21 de marzo del 81. ¿Cómo? Arrojando agua de forma bastante ingeniosa, a través de helicópteros. Más de 200 voluntarios de bomberos asistentes lograron controlar el fuego y empezaron a rescatar a los sobrevivientes que aún quedaban en los pisos superiores del edificio. El saldo total fue de 11 muertos, horrorosos, porque además, como dijimos, no se pudieron utilizar las medidas
ideales para evitar esa auténtica tragedia. Es curioso porque en estricto rigor, la torre, a diferencia de la película Infierno en la Torre, sí se construyó con las normas exigidas para medidas de seguridad para evitarla. Por ejemplo, sí contaba con escaleras presurizadas, con una red húmeda que debía haber sido eficiente, pero hubo varios factores que que evitaron que se pudieran utilizar esas medidas de seguridad. Por ejemplo, se hizo cursos de emergencias para aprender a prevenir siniestros como un incendio. Sin embargo, estos cursos solamente se impartieron a los funcionarios que trabajaban habitualmente, los guardias habituales de la torre, los oficinistas que trabajaban de lunes a viernes. Pero no se les enseñó, en una cuestión que a ojos de hoy suena bastante torpe, aunque con el diario del lunes todos somos ganadores, a los trabajadores que estaban haciendo las instalaciones de las obras. Por lo tanto, es muy probable que si esto hubiera sido en horario laboral con personas que trabajaban instruidas para aplicar estas medidas de seguridad, no digo que no hubiera habido ningún muerto, pero probablemente la cantidad de muertos hubiera sido menor. Pero como no eran las personas, como los que estaban en ese piso 12, no eran las personas que estaban habilitadas para reaccionar ante esta tragedia, no supieron cómo hacerlo, huyeron como pudieron, algunos ingeniosamente y trágicamente también, para tratar de escapar, hicieron una maniobra que fue muy curiosa, que fue colgarse de las ventanas rotas del piso 12, aunque se rompieran las manos, con el fin de quedar con los pies a la altura de los vidrios del piso 11, romperlos en el aire, haciendo una especie de contorsión, y entrar por esa rotura para bajar. Lo que uno dice, jugar al equilibrista es muy peligroso, estando suspendido a decenas de metros de altura, pero ante el temor de perder la vida, creo que era preferible aferrarse a esa esperanza, o quizá uno no sabe cómo reaccionaría ante esa situación, pero fue una forma que tuvieron algunos de salvar su vida. Como dijimos, las escaleras presurizadas que existían debían estar cerradas constantemente para poder permitir la fuga de los habitantes del edificio o de las personas que estuvieran en el edificio, y sin embargo, al momento de producirse el incendio en el piso 12, a esas alturas estaban abiertas, por lo tanto, su uso era inútil. ¿Ya? O sea, básicamente concurrieron todos los elementos para que esto fuera un auténtico desastre humano, con una muerte en vivo y en directo en cámara, y que fue percibido y visto básicamente por todos los chilenos con acceso a televisión, que a esa altura, por supuesto, era un elemento más que masificado. ¿Qué pasaría luego? Se hicieron los sumarios correspondientes y se mejoraron, hicieron más exigentes las normas de construcción en altura y de emergencia en caso de siniestros, cosa que ha evitado que volvamos a tener una tragedia como la de la Torre Santa María el 21 de marzo del 81. ¿Cierto? Hoy día, si bien por supuesto que han habido otros incendios en edificios con saldo de muertos también, pero en general el saldo de muertos se ha producido por otros factores, particularmente por un incendio de forma inmediata, y nunca de la magnitud de la tragedia de esa tarde de marzo, de esa mañana, perdón, de marzo de 1981, con tal cantidad de muertos y tal cantidad de tensión. Y como dijimos, esto parece ser una señal poética de lo que pasaría tiempo después. Porque la Torre Santa María era el símbolo del milagro chileno, el símbolo de esta economía que había pasado de ser una economía desastrosa en manos de la Unidad Popular para transformarse en una economía pujante, tal como decían los eslogans del gobierno de la época, para transformarse en símbolo de un desastre que estaba por venir. ¿No es verdad? Una premonición de que esos años dulces de la economía chilena estaban por acabarse, ya muy pronto. Al año siguiente se desataría ya el 81 empezarían las primeras señales de crisis y el 82 se desataría la crisis económica, a la cual también aludimos en el episodio de fines de diciembre del milagro chileno, con la crisis cambiaria primero y la bancaria después, y el fin de los sueños que se supone estaban representados en la torre. De hecho, la crisis, además de todo lo que hemos hablado, provocó un efecto complementario justamente a
en el contexto en el que estamos hablando. La segunda torre, que debía ser la torre gemela de la Santa María, solo se vendría a construir en este siglo y hace no muchos años atrás. De hecho, hay una anécdota que contaba alguna vez en un podcast, a su vez, que he hecho por Chilevisión, lo comentaba Juan Guillermo Vivado, que el famoso logo que toma en esa época Tele 11, o Universidad de Chile Televisión, cuando cambian de la señal 9 al 11 y dejan el búho con la pantalla a una especie de pantalla de televisión con un 11, ese 11, que se puede ver, estaba inspirado en la existencia de esas dos torres, que estaban muy cerca de los estudios de Inés Maturrejola de Tele 11. Y sin embargo pierde ese sentido porque la segunda torre no se construyó producto de la crisis. Entonces podemos darle también este incendio, a esta auténtica tragedia de la que hemos hablado en los últimos minutos, tuvo un carácter que fue simbólico y que también se tradujo en una cuestión práctica, como la falta de construcción por más de 30 años de la segunda torre, que iba a ser la Torre Gemela, en los años en que Chile soñaba, o Santiago de Chile soñaba, en transformarse en una especie de gran manzana sudamericana. Bueno, y con esto cerramos esta historia de una auténtica versión chilena de Infierno en la Torre, porque fue un infierno en la torre más alta de Chile en esos años, antes de que hubiera Costanera Center, Torre Titanium, etcétera, etcétera. Era el rascacielos más importante de Chile. Y como siempre, nuevamente aprovechamos de agradecer a nuestros aliados de Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, podcast que ustedes pueden escuchar en YouTube y en Spotify, a Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en Internet, con sus asesorías en Internet y en redes sociales, a nuestros nuevos avisantes de VBP Propiedades, nuestro amigo Felipe, pueden contactarlo a fmarilao@vbp.cl. Tu gestión inmobiliaria, la compraventa y o arriendo de tu propiedad en las mejores manos. Nuevamente extendemos el llamado a quienes deseen avisar en nuestro canal a que se contacten con nosotros. Las condiciones, por supuesto, no va a ser gratis. La oferta gratis era hasta el 11 de febrero, pero no van a ser tampoco, no va a ser caro para nada, de verdad que no, por si tienen interés en avisar para que lo conversemos. Nuevamente también recordar que tenemos nuestro Flow para recibir sus aportes, que son siempre tan necesarios para la solvencia y el mejoramiento del canal, y dejándolos invitados para que sigan viendo nuestros shorts en menos de un minuto, ¿no es verdad? Nuestros episodios y nuestros podcasts, que seguimos teniendo material por lo menos hasta los primeros días de abril, disponible para ustedes, y tratar, como siempre, de no bajar los brazos y seguir adelante. Será hasta una próxima oportunidad y gracias por su eterna audiencia y teleaudiencia. Hasta entonces.